Hola, ¿qué tal? Buen día. Permítanme presentarme. Yo soy la doctora Cristina Gutiérrez. Yo soy radióloga adscrita al Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI y a la unidad PET-CT de la Facultad de Medicina de la UNAM. Antes de comenzar, quiero agradecer la invitación de los coordinadores del curso para hablarles en esta ocasión de la imagen en la evaluación de las metástasis hepáticas. Y bueno, el objetivo principal de esta charla es conocer las modalidades de imagen actualmente disponibles y su papel en la detección, caracterización, planeación del tratamiento, evaluación de la respuesta al tratamiento y seguimiento de los pacientes con metástasis hepáticas. Las metástasis son la neoplasia maligna más frecuentemente diagnosticada en el hígado. Son hasta 40 veces más frecuentes que los tumores primarios. El origen puede ser gastrointestinal o extragastrointestinal. Y entre los tumores primarios, el más frecuente es el cáncer colorectal. Y estos pacientes, hasta en el 60% de los casos, desarrollarán metástasis, las cuales serán detectadas ya sea en el momento del diagnóstico o durante el seguimiento de la enfermedad. Le siguen en frecuencia el cáncer de mama y el cáncer de pulmón. Ahora veamos. El hígado es uno de los órganos más grandes del cuerpo, es un órgano vital. Y si tomamos en consideración que la principal vía de diseminación es la hematógena, bueno, pues el hígado provee un flujo sanguíneo dual, arterial y portal, cuya sangre se entremezclará a nivel del sinusoide hepático. En este sitio, una vez que las células tumorales logran extravasarse, se encontrarán con una arquitectura celular única y especializada que será un factor determinante en la supervivencia tumoral. En el microambiente de las metástasis podemos reconocer una fase microvascular o sinusoidal, y a nivel de este sitio pueden ocurrir dos cosas: la apoptosis tumoral o perpetuar el crecimiento tumoral. Una vez que la célula tumoral ha viajado desde el torrente sanguíneo hacia el sinusoide hepático, pueden ocurrir diferentes fenómenos no aleatorios. Por sí sola, la presencia de estas células neoplásicas induce una respuesta inflamatoria a nivel del sinusoide hepático. Pero también puede ocurrir un estancamiento celular. Las células tumorales se estancan en el sinusoide e inducen isquemia-reperfusión, que a su vez también desencadena una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria, pues, secretan más citocinas y quimiosinas, se reclutan más células como los neutrófilos y las células NK, que pueden tener un efecto antitumoral importante, llevando a la apoptosis de las células tumorales. Sin embargo, esto es un arma de doble filo, ya que también la presencia de estas citocinas a nivel del sinusoide hepático va a llevar a cambios conformacionales en las células del endotelio sinusoidal y van a comenzar a expresar o secretar moléculas de adhesión que son importantes para la migración de las células tumorales hacia el espacio extracelular. Una vez que estas células tumorales han llegado al espacio extracelular, ahí también continuarán secretándose más citocinas, que finalmente activarán a las células estrelladas. Estas células estrelladas, cuando son estimuladas por las citocinas, comienzan a secretar factores de crecimiento, como el factor de crecimiento endotelial vascular, el TGF-beta, el factor de crecimiento parecido a insulina tipo 1, factores importantes para el crecimiento tumoral y la angiogénesis. Ahora bien, las metástasis hepáticas son neoplasias heterogéneas e histológicamente se describen tres patrones de crecimiento. El primer patrón de crecimiento es un patrón de crecimiento desmoplásico. En este vamos a encontrar una capa de tejido denso, fibroso o desmoplásico que separa a las células tumorales de las células parenquimatosas normales. En este estroma hay sinusoides, infiltrado linfohistiocítico y algún estroma desmoplásico. En imagen lo vamos a ver como una pseudocápsula que va a realzar lento
y tardíamente después de la administración del contraste. El siguiente patrón de crecimiento es un patrón de crecimiento por empuje. En este tipo de crecimiento, las células tumorales, conforme crecen, van empujando a las células hepáticas normales y a su vez las van destruyendo, cambiando su arquitectura. Entre las células tumorales y las células normales no hay una separación, a lo sumo un infiltrado linfocítico discreto. El tercer patrón de crecimiento es un patrón de crecimiento por reemplazo o infiltrativo. En este tipo de crecimiento, las células tumorales se diseminan a las células hepáticas, las van reemplazando, pero sin distorsionar su arquitectura. Es decir, morfológicamente sigue normal, pero ya están infiltrados. Las células tumorales y las hepáticas normales están en íntimo contacto. ¿Qué importancia clínica tiene esto? Bueno, evidentemente, las neoplasias que están encapsuladas tendrán un mejor pronóstico. Las metástasis hepáticas las podemos caracterizar de acuerdo a su vasculatura y las clasificamos en lesiones hipovasculares o hipervasculares. El tipo de metástasis que más frecuentemente nos vamos a encontrar en los estudios de imagen son las metástasis hipovasculares. Y esto se debe a que las neoplasias que producen metástasis hipovasculares son también las más frecuentes, las neoplasias gastrointestinales, mama y pulmón. Por otra parte, las metástasis hipervasculares serán originadas por neoplasias como carcinomas neuroendocrinos, de carcinomas de células renales, cáncer de tiroides y melanoma. Estas son las modalidades de imagen que hay disponible en la evaluación de las metástasis hepáticas. Y el papel de la imagen en las metástasis, como en toda la imagen oncológica, es detectar estas lesiones, caracterizarlas, es decir, diferenciarlas de lesiones benignas, estadificar al paciente, búsqueda de enfermedad extrahepática, la planeación quirúrgica, evaluar las respuestas de tratamiento y el seguimiento. El ultrasonido. El ultrasonido es una modalidad de imagen económica y fácilmente disponible, aunque en los últimos años ha sido reemplazada poco a poco por la tomografía y la resonancia magnética. Las limitaciones, pues que es operador dependiente, además de que se encuentra un bajo rendimiento cuando hay una enfermedad hepática difusa, como esteatosis o cirrosis. Además, que también ocurre una ambigüedad en la localización segmentaria de las lesiones. Las características de las metástasis en el ultrasonido son muy variadas, pero en general, hasta el 65% de las lesiones se van a presentar como lesiones hipoecogénicas e hipovasculares. También las podemos encontrar hiperecogénicas, como en el caso de los tumores neuroendocrinos, o patrones de infiltración difusa y lesiones poco definidas. También podemos ver múltiples imágenes calcificadas, sobre todo las metástasis de neoplasias mucinosas, ya sean gastrointestinales o de ovario. Podemos encontrar lesiones con un halo hipoecogénico periférico y con centro necrótico. Este signo es conocido como el signo del ojo de buey. Sin embargo, no es específico de las metástasis y se presenta en una gran variedad de lesiones. El ultrasonido también nos puede ayudar a identificar obstrucción de la vía biliar, complicaciones vasculares. Por su parte, el ultrasonido con contraste es una modalidad para evaluar en tiempo real la hemodinámica del tumor. La apariencia que nosotros vamos a ver en las diferentes fases va a estar relacionada con el tipo de neoplasia primaria que le dio origen. Este es el caso de un paciente con una metástasis de un carcinoma neuroendocrino del páncreas. Podemos ver una lesión hipoecogénica con discreta vascularidad en la exploración Doppler. En la fase arterial, esta lesión muestra un hiperrealce y en la fase portal se ve isoecogénica.
El rendimiento del ultrasonido con contraste es similar al de la resonancia magnética, particularmente en lesiones que son mayores de 10 milímetros. La tomografía computada. Bien, la tomografía con contraste es la principal modalidad de imagen que se utiliza en la oncología, tanto para detectar, localizar las lesiones y caracterizarlas. Se recomienda como estudio inicial y vigilancia de la enfermedad metastásica hepática. La sensibilidad, al igual que el ultrasonido contrastado, es muy similar a la de la resonancia magnética para lesiones iguales o mayores de 10 milímetros. Y en pacientes que tienen enfermedad extrahepática conocida, es la modalidad de elección para evaluar las metástasis hepáticas. Las metástasis hipovasculares las vamos a ver con una menor densidad respecto al parénquima circundante en todas las fases. Como su nombre lo dice, estas lesiones sí tienen realce, pero es más lento y menos intenso, y esto es más evidente en la fase venoportal. Por su parte, las metástasis hipervasculares van a mostrar un hiperrealce en la fase arterial y un lavado en las fases tardías. Es importante diferenciarlo de las neoplasias primarias, sobre todo el hepatocarcinoma. Sin embargo, las metástasis siempre se van a favorecer cuando son múltiples. Como vemos, la tomografía con contraste nos provee una adecuada interfase entre el parénquima sano y las lesiones hepáticas. Sin embargo, muchas de estas lesiones pueden ser pasadas por altos mediante la evaluación de la tomografía. En la radiología existen dos tipos de errores. Los errores de percepción, que son los más frecuentes, se refieren a que nosotros durante la evaluación de un estudio de imagen no detectamos una anomalía. Y esta es la causa principal de que perdamos una metástasis y también la oportunidad de que sea tratada. El siguiente tipo de error es el error cognitivo. Es decir, sí identificamos la anomalía en la imagen, pero la interpretación de ese hallazgo o la importancia del mismo no la conocemos. Se han realizado diferentes estudios para identificar cuáles son las causas por las que perdemos esas metástasis hepáticas. Entre ellas está la relación contraste-ruido baja, es decir, no tenemos suficiente contraste en el parénquima hepático o estamos en un fondo de esteatosis que estas lesiones las podemos pasar. Un ejemplo de ello, aquí tenemos el parénquima hepático realzado y una lesión quística hipodensa. La relación contraste-ruido es alta y podemos identificarlo. Sin embargo, si prestamos atención, existe una pequeña lesión discretamente hipodensa con márgenes imprecisos que podría pasar desapercibida. Y en las imágenes con fusión PET-CT se detecta una lesión hipermetabólica que no era fácilmente visualizada en la tomografía. Otra de las causas es la esteatosis hepática. Si aunado a un fondo de esteatosis hepática y una adquisición sin contraste, difícilmente vamos a encontrar las lesiones hepáticas. Es el caso de una paciente con enfermedad renal crónica a quien no se le podía administrar medio contraste. En las adquisiciones en fase simple, en el parénquima hepático, si bien sí se insinúan algunas lesiones o márgenes lobulados, realmente podrían ser pasadas por alto. Y en las imágenes de PET-CT, pues se identifica la existencia de múltiples lesiones hipermetabólicas. Otra de las causas es un error de percepción, sería la ubicación del hallazgo. Los radiólogos tenemos la tendencia a buscar en el área central del hígado y dedicamos menos tiempo o menos importancia a la zona periférica. Incluso podemos interpretar estos hallazgos como tejido blando fuera del hígado, ya que hay un espacio limitado entre el hígado y estos. Entonces,
Esa es una de las causas por las cuales podemos perder las metástasis hepáticas. Otra causa es la coexistencia con lesiones quísticas benignas. Si vemos un hígado que tiene múltiples lesiones quísticas, podemos medirla más grande, verificar que su densidad es líquida, la pared es imperceptible y podemos pasar por alto algunas lesiones hipodensas metastásicas en los pacientes con neoplasia, sobre todo si no conocemos que tienen una neoplasia conocida. Perdón. Otra consideración que hay que tener es las metástasis pseudoquísticas o necróticas. La necrosis se presenta hasta en el 50% de los casos y esto ocurre porque el crecimiento tumoral ha sobrepasado la perfusión hepática. Característicamente, una lesión necrótica va a tener una pared gruesa e irregular que realza y su centro será de baja densidad, muy parecida al líquido. También podemos encontrar neoplasias con sangrado intratumoral. Esto es más frecuente en los tumores neuroendocrinos. Es importante incluirlo en el diagnóstico diferencial de las neoplasias quísticas benignas, además como el absceso hepático. Pero la metástasis siempre se va a favorecer porque suelen ser lesiones múltiples. Otro error frecuente es una indicación de examen distinta a la evaluación de tumores malignos. Es decir, me envían un paciente para evaluación por otra causa, llámese litiasis renal, diverticulosis. Una vez que yo he encontrado mi hallazgo principal, cometo este tipo de error, la satisfacción de búsqueda. E inconscientemente dejo de buscar otros hallazgos o le doy menos importancia. Bueno, ahora sobre la resonancia magnética. La resonancia magnética es una modalidad de imagen que incluye imágenes convencionales y funcionales. En las imágenes morfológicas o convencionales, las metástasis característicamente se van a ver hipointensas en las secuencias T1, hiperintensas en las secuencias T2, y de hecho la adquisición de imágenes T2 fuertemente potenciadas nos van a ayudar a distinguir las neoplasias quísticas benignas o los hemangiomas hepáticos de las metástasis, ya que las benignas tienen un espacio sinusoidal más amplio, un contenido líquido y van a tener una intensidad de señal más alta. Además, las imágenes dentro y fuera de fase tienen la ventaja añadida sobre la tomografía en el contexto de esteatosis. En las imágenes dinámicas con contrastes basados en gadolinio, la apariencia de las metástasis será similar a la visualizada en la tomografía. Y si se utilizan agentes de hepato específicos, las metástasis, al carecer de hepatocitos, se van a ver hipointensas en la fase hepatobiliar. Algunos estudios han demostrado que estos agentes son capaces de detectar un mayor número de lesiones con una sensibilidad de hasta el 95%. Además, el uso de estos agentes también es útil para el seguimiento después del tratamiento con quimioterapias sistémicas o terapias blanco. En las secuencias de difusión, generalmente las metástasis muestran difusión restringida, es decir, las vamos a ver hiperintensas y con valores bajos en el ABC. La secuencia de difusión es tan sensible que puede identificar lesiones menores de 10 milímetros. Además, en los mapas de ADC derivados de las imágenes de difusión, podemos encontrar la variabilidad intratumoral en los valores de ADC, como en este caso. Vemos el contorno tumoral más hipointenso y un centro con mayor intensidad de señal, probablemente en relación con necrosis. Se han estudiado por separado las secuencias de resonancia magnética y por sí sola la difusión es más sensible y específica que las secuencias convencionales en T2 y con contraste.
Pero como sabemos, generalmente estas se adquieren durante el mismo estudio y la sensibilidad de la resonancia magnética que incluye estas secuencias es de hasta el 97%. Se han realizado múltiples estudios en un intento de identificar si hay un valor de corte en el ADC que nos ayude a diferenciar las neoplasias benignas de las malignas, y se ha encontrado una gran variabilidad en los resultados. Esto podría deberse a que pues, en los diferentes estudios se utilizan diferentes valores de B para la evaluación. Sin embargo, recordemos que también las neoplasias benignas son altamente celulares, por lo cual podemos encontrar difusión restringida. Asimismo, las neoplasias malignas pueden desarrollar necrosis o sangrado, lo que puede llevar a valores de ADC más alto, por lo que no hay actualmente un valor de corte que nos ayude a diferenciar una neoplasia benigna de una maligna. Ahora bien, el uso del PET-CT marcado con FDG. No voy a hablar de otros marcadores específicos de PET-CT, sino el que es más ampliamente utilizado en los pacientes con cáncer. Sabemos que varios tipos de metástasis tienen una captación ávida por el FDG y su sensibilidad es superior a la de la tomografía, sobre todo para lesiones mayores de 10 milímetros, pero esta sensibilidad disminuye significativamente cuando se trata de lesiones menores de 10 milímetros. Además, podemos encontrar resultados falsos positivos cuando los pacientes han sido tratados con terapia local o sistémica debido a la respuesta inflamatoria, o falsos negativos si tenemos neoplasias de origen mucinoso o necróticas, por lo que las directrices de la NCCN no lo recomiendan para evaluar la respuesta al tratamiento en las metástasis hepáticas por cáncer colorectal. Donde sí está recomendado es en los pacientes que tienen enfermedad oligometastásica potencialmente tratable para identificar enfermedad extrahepática. Asimismo, también para identificar todas esas lesiones ocultas o que pudieron ser pasadas por alto en la tomografía. Y también se utiliza en pacientes que tienen elevación del antígeno carcino embrionario, pero sus estudios anatómicos son negativos. En el metaanálisis más reciente que evaluó las diferentes modalidades de imagen en las metástasis por cáncer colorectal, se encontró que en el análisis por lesión, la resonancia magnética es el método más sensible para la evaluación de las metástasis hepáticas. Y en el análisis por paciente, el PET-CT con FDG tiene la sensibilidad y especificidad más alta. Sin embargo, en la evaluación por lesión, la resonancia magnética es la modalidad de imagen preferida para evaluar las metástasis, sobre todo en esas lesiones que son menores de 10 milímetros que pueden ser pasadas por alto en los estudios PET-CT. Como alternativa se puede usar la tomografía contrastada o el ultrasonido contrastado. Algo importante que encontraron en este metaanálisis es que la adición del contraste hepatoespecífico no mejoró los resultados de la resonancia magnética. Ahora les hablaré sobre el papel de la imagen en la planeación quirúrgica. Bueno, definitivamente el papel de la imagen es realizar un mapeo preciso de todas las lesiones, identificar los determinantes de resecabilidad, es decir, número de lesiones, localización y distribución segmentaria de las lesiones, identificar detalles anatómicos críticos como la anatomía arterial, venosa y biliar. Detectar también las metástasis tratadas, es decir, pacientes que fueron sometidos a neoadjuvancia y que potencialmente son tratables, deben de ser sometidos a estudio de imagen, sobre todo la resonancia magnética, ya que se ha visto que la evaluación solo con tomografía de una respuesta radiológica completa no coincide con la respuesta patológica, por lo que si estas lesiones no son identificadas, pueden ser un sitio probable de recurrencia.
También tenemos que identificar factores que presagien un mal pronóstico, como enfermedad hepática difusa, llámese esteatosis, cirrosis, complicaciones vasculares o biliares. Y también se puede realizar una volumetría basada en tomografía y resonancia magnética para evaluar el remanente hepático posterior a la resección. Y bueno, les comento sobre la planeación, la importancia de la planeación quirúrgica. Si bien muchos pacientes con enfermedad metastásica, ya sea de mama, pulmón o riñón, pueden no beneficiarse de la cirugía, se ha demostrado que la resección selectiva de metástasis en pacientes con cáncer colorectal resulta en una sobrevida a 5 años de hasta el 20%. Este es el caso de un paciente con metástasis hepáticas. En la imagen de tomografía axial vemos una lesión nodular hipervascular en la fase arterial. Y en la fase portal, esta lesión se observa discretamente hiperdensa. En las imágenes de resonancia magnética, secuencias en difusión, podemos identificar esta lesión que restringe la difusión y además identificamos otra lesión adicional. Y en esta imagen T1 ecogradiente con agente hepatoespecífico, vemos dos lesiones hipointensas, una de ellas no visualizada en la tomografía. Identificar estas lesiones es imprescindible ya que puede llevar cambios en el tratamiento de los pacientes. Por lo tanto, en el entorno preoperatorio y después de la neoadyuvancia, la resonancia magnética es la mejor modalidad de imagen para evaluar las metástasis hepáticas. Y bueno, ¿cuál es el papel de la imagen en la evaluación de respuesta al tratamiento? En la evaluación de la terapia sistémica, la tomografía es la herramienta más ampliamente utilizada para los pacientes con metástasis. Y se utilizan criterios morfológicos como el RECIST o los criterios de la Sociedad Europea para las Enfermedades Hepáticas. Sin embargo, actualmente se están utilizando múltiples terapias blanco o inmunoterapias que pueden generar patrones de respuesta inusuales que podríamos interpretar erróneamente como progresión de la enfermedad, es decir, una pseudoprogresión. Por eso se proponen criterios alternativos que evalúan los cambios intratumorales, ya sea no solo en el tamaño, sino en el realce y la densidad. Algunos de estos criterios son los criterios de Choi, los demás que fueron diseñados para las metástasis de carcinoma de células renales y el IRECIST. Es imprescindible que conozcamos cuáles son los patrones de pseudoprogresión. Cuando se utilizan terapias dirigidas a blancos moleculares, las lesiones preexistentes pueden hacerse más evidentes. Podemos creer que existen nuevas lesiones que no eran visibles en estudio previo, pero en realidad ya existían, pero como crecieron el tamaño, tuvieron necrosis o hay una respuesta inflamatoria severa, las podemos interpretar erróneamente como progresión de la enfermedad. Puede ocurrir también una disminución de la densidad o intensidad de señal y en el realce, como vemos en estas imágenes, la mayoría de las lesiones incrementaron de tamaño y la densidad es menor. También puede ocurrir hemorragia intratumoral que puede llevar a un incremento de la densidad tumoral. Y ya en las imágenes posteriores al tratamiento vamos a ver los efectos más o menos esperados en las imágenes morfológicas, que son la reducción del tamaño y disminución de densidad, ya por una necrosis y desvascularización completa. Es importante que conozcamos esto, ya que errores en la interpretación pueden llevar a cambios radicales en las estrategias de tratamiento de los pacientes. Y aquí la resonancia magnética juega un papel muy importante.
ya que nos ayuda a diferenciar lesiones necróticas, hemorrágicas de las que progresan. Y la secuencia de difusión es particularmente útil ya que nos ayuda a predecir respuesta al tratamiento y podemos evaluar los cambios en los valores de ADC. En estas imágenes vemos el caso de una paciente con metástasis de cáncer colorectal. En las imágenes convencionales vemos 2 lesiones hepáticas. En la secuencia de difusión, en la imagen con un valor de B de 50, identificamos 2 lesiones, pero con un valor de 1000 encontramos únicamente una lesión. Es decir, esta es probablemente la única lesión viable en este momento. Se han hecho diferentes estudios en los que han evaluado los cambios en los valores del ADC para determinar la respuesta al tratamiento y también para predecirla. Diferentes estudios han encontrado que lesiones malignas que tienen valores de ADC altos responden pobremente al tratamiento. Y aquellas lesiones que tienen valores de ADC bajo, es decir, son más celulares, tienden a responder mejor al tratamiento. La explicación de todo esto es que una lesión con un valor de ADC alto probablemente pues, tenga necrosis, lo que significa que su perfusión está disminuida, lo cual va a dificultar la llegada de los agentes antineoplásicos. Entonces, sí ayuda a predecir una respuesta al tratamiento. Y en la evaluación de la respuesta al tratamiento, los cambios en los valores del ADC han demostrado ser superiores a la evaluación morfológica. En este caso, vemos una lesión hepática única en un paciente con cáncer colorectal. En la imagen previa al tratamiento, la lesión restringe la difusión con un valor de ADC de 0.71. Y posterior al tratamiento, estos valores en el ADC han cambiado significativamente de 0.71 a 1.38, es decir, han incrementado. Si nosotros hubiéramos hecho únicamente la evaluación morfológica, hubiéramos identificado que esta lesión creció hasta en el doble de su tamaño y por criterios morfológicos tendríamos que determinar la progresión de la enfermedad, cuando en realidad esta lesión ya no está tan celular. Otro papel importante en la imagen es evaluar la terapia locorregional. Llámese ablación por radiofrecuencia, ablación térmica, la quimioembolización hepática o la radioembolización con microesferas marcadas con itrio 90. El éxito de la terapia local va a estar determinada por la tasa de recurrencia en el sitio de ablación. El desafío está en que seamos capaces de diferenciar una verdadera recurrencia tumoral de los efectos tisulares post-ablación. Los efectos temprano post-ablación ocurren alrededor de un mes, desde el día 1 a un mes posterior. Las lesiones pueden incrementar de tamaño, ya sea por la necrosis coagulativa o la hemorragia intratumoral inducida por la terapia local. Podemos ver también márgenes tumorales heterogéneos y esto es debido a hiperemia periablacional transitoria y también edema peritumoral y edema perivascular. Podemos encontrar complicaciones como la isquemia del parénquima hepático. Esto lo vamos a ver como una densidad en parches en el segmento que fue tratado. Posterior a los 3 meses, ya podemos ver la disminución del tamaño, necrosis y la desvascularización completa de esas lesiones. Podemos también seguir encontrando un realce en anillo discreto y fino que va a representar fibrosis más que recurrencia. También puede existir la retracción capsular.
Una recurrencia se verá como un realce nodular e irregular. Acá tenemos el caso de otro paciente con una lesión hipervascular que fue tratada con ablación por radiofrecuencia. En las imágenes de resonancia magnética posterior al tratamiento, vemos una lesión de aspecto necrótico hemorrágico que en las imágenes T2 muestra un halo hiperintenso, probablemente relacionado con edema perilesional post-ablación. Y en las imágenes dinámicas post-contraste hay un realce sutil periférico que, como ya vimos, es muy probablemente un efecto de inflamación o fibrótico en relación al tratamiento. Una verdadera recurrencia la vamos a identificar como un nódulo, un realce irregular, cuyo comportamiento es similar a la neoplasia primaria, como en el caso de esta paciente con una lesión nodular hipervascular que se vuelve isodensa en las fases tardías. Esto es tumor viable. Bueno, a manera de conclusión, pues la imagen juega un papel principal no solo en la estadificación de los pacientes con metástasis hepáticas, también en la monitorización del tratamiento, vigilancia y seguimiento. Es imprescindible que conozcamos las características de imagen específicas de las metástasis para poder detectarlas correctamente. La tomografía es la modalidad de imagen más utilizada en la evaluación de las metástasis hepáticas y es la de elección cuando los pacientes tienen enfermedad extrahepática, es decir, con la tomografía es suficiente para evaluar a estos pacientes. Y en caso de que sean pacientes potencialmente tratables, ya sea por tratamiento quirúrgico o terapia local, la resonancia magnética es la mejor herramienta disponible para la planeación quirúrgica y evaluar en el entorno neoadyuvante. Es necesario que conozcamos los efectos y los cambios intratumorales inducidos por el tratamiento sistémico o local para evitar los errores en la interpretación y generar cambios en el tratamiento de los pacientes. El uso del PET-CT en las metástasis hepáticas es controversial y se recomienda para identificar enfermedad extrahepática en pacientes con enfermedad potencialmente resecable. Por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención.